Buen día, en el video de hoy yo les vengo a presentar la producción industrial de ácido láctico. En este video yo les presentaré diferentes procesos con los cuales se llevará la producción de este. Primero les hablaré de la materia prima, pasando por sus diagramas de proceso. De eso respectivamente saldremos a los balances de materia para terminar en productos y al final hablar un poco de sus usos. Bueno, empezando por las materias primas, hay que tener en cuenta que hay una gran variedad de productos, carbohidratos y productos nitrogenados que nos ayudarán a la producción del ácido láctico. Pero en esta parte hay que tener en cuenta ciertas características que nos ayudarán a escoger la mejor materia prima. Estas características son que generen poco subproducto, que tengan una alta tasa de fermentación, que tengan un bajo tratamiento y pues obviamente que sean rentablemente económicas. Todas estas características las reúne el maíz. El maíz es una materia prima muy buena en la producción del ácido láctico, pues las características antes mencionadas hacen parte de él. Bueno, este producto, la materia prima, pasa por un proceso de fermentación para formar etileno y del etileno pasa por un proceso de oxidación para formar acetaldehído que reaccionará con ácido cianhídrico. Bueno, ya obtenido el acetaldehído, este reaccionará con ácido cianhídrico para formar lactonitrilo. Esta reacción se lleva a cabo en un medio básico para el cual utilizaremos hidróxido de sodio para crear ese ambiente. Para la eficiencia de esta reacción utilizaremos el ácido sulfúrico como catalizador de la reacción principal. Bueno, introduciéndonos en el diagrama de procesos, vemos que este consta de 3 etapas como ven en el diagrama en pantalla. La primera etapa es la producción del lactonitrilo. En la segunda etapa tenemos la producción del ácido láctico y como última etapa tenemos la cristalización y purificación de este. Bueno, en la primera etapa tenemos la reacción del acetaldehído con el ácido cianhídrico en medio básico con la ayuda del catalizador del ácido sulfúrico. Vemos que estamos obteniendo 3 productos, el lactonitrilo, el ácido cianhídrico de nuevo y el acetaldehído, pero solo nos interesa es el lactonitrilo. Entonces el ácido cianhídrico y el acetaldehído pasarán por un proceso de destilación y de condensación para separarlo. Así obtendríamos separadamente ácido cianhídrico y el acetaldehído. Bueno, en la segunda etapa tenemos la reacción ya del producto lactonitrilo obtenido solo, con ácido sulfúrico del 98% y agua descalcificada. Como productos tendremos el ácido láctico, ya tenemos ácido láctico, tenemos el lactonitrilo de nuevo y tenemos la sal del sulfato de amonio. Bueno, ya en la última etapa tendremos 2 reacciones que nos ayudarán a la cristalización y a la purificación. En la cristalización obtendremos los cristales de sulfato de amonio en sólido. De nuevo obtendremos lactonitrilo y el mismo ácido láctico. Después pasaremos por el proceso de purificación, donde el lactonitrilo hace un proceso muy importante que es el de recircular. Entonces ya no tendremos lactonitrilo sino como producto, sino como que este se volverá a la reacción 2 para volver a reaccionar con el ácido sulfúrico. Y de productos obtendremos el sulfato de amonio en formato de sal y el ácido láctico del 88%, que es una muy gran pureza. Bueno, antes de empezar con el balance de materia, les quiero presentar un poco sobre los equipos que se utilizan en este proceso. Entre ellos encontraremos tanques que tienen como función servir de almacén de grandes líquidos,
Los tanques serán usados en todo el proceso, desde la llegada de materiales primas hasta su salida. Para el transporte de los productos, estos deben estar en la capacidad de funcionar durante 330 días del año. Adicionalmente, cuentan con dimensiones y materiales de construcción diferentes para cada sustancia que almacenen. También se contarán con destiladores que harán un proceso de separación por motivos de seguridad para evitar posibles problemas de reacción, ya que la mayoría de sustancias utilizadas son altamente tóxicas, inflamables y corrosivas. Los condensadores trabajarán con sustancias destiladas. En este se usa recirculaciones con refrigerantes, entre otras, para recuperar el material. Los reactores son los más importantes porque allí se producen las reacciones principales para la producción del lactonitrilo y para la producción y purificación del ácido láctico. Los scrubbers serán utilizados para obtener corrientes residuales y para el almacenamiento de las mismas. Los scrubbers estarán en el funcionamiento continuo las 24 horas del día durante todo el año. Bueno, ahora pasaremos hacia el balance de materia. Primeramente veremos el esquema proceso global de la producción. Este tiene mucha relación con el diagrama de proceso. Vemos que este proceso es de cierta manera simétrico. Eso ocurre porque el proceso ocurre dos veces. Los reactores R2 y R2, o sea los R2, están relacionados con la primera etapa. De ahí en adelante hasta el T301 es cuando ocurre la segunda etapa. De ahí para más adelante tendremos los reactores de cristalización, purificación y últimamente el D301 como el final, donde obtendremos el producto de ácido láctico. Bueno, entonces empezamos con el primer balance, es el primer reactor. Este reactor equivale al reactor R201 y R202. En este reactor vemos que tenemos 4 corrientes de entrada y 2 corrientes de salida. Les voy a explicar un poco qué es lo que sucede en este reactor. Como primera etapa se añade el acetaldehído y se reduce la temperatura a 10 grados centígrados mediante el sistema de refrigeración del propio reactor. Se añade manualmente hidróxido sódico que actúa como catalizador. Se adiciona el volumen de ácido cianhídrico necesario durante unas 4 a 3 horas para asegurar que el sistema de refrigeración sea capaz de eliminar el calor generado de la reacción. Por último, se introduce ácido sulfúrico al 50% para así acidificar el medio. Entonces, este balance de materia gira en torno a la reacción principal. Es un balance de materia con reacción. Como reactivo limitante tenemos el acetaldehído. Esto requiere también que el balance de materia gire en torno al acetaldehído. Es por eso que él es el primero que aparece. Y por eso que él es el que nos da el grado de avance de la reacción, que serán 82.31 kilomoles. Vemos que estamos obteniendo, aún así que el acetaldehído es reactivo limitante, estamos obteniendo producto de una corriente de salida. Estos 44 kilogramos al día equivalen a 1 kilomol. Puede ser un poco insignificante, pero aún así 44 kilogramos son 44 kilogramos. Las moles de salida, como ven, utilizando el avance de la reacción, nos dan 8.34 por 2. Multiplicamos ese por 2 porque recuerden que este es un diagrama que tenemos otro proceso al otro lado, entonces es ese por 2 y ese 16.8 multiplicado por el peso nos dará aproximadamente los que son los 500 kilogramos al día. Recuerden que este proceso es un proceso industrial, así que no tenemos tanta reacción y tanta aproximación a los valores reales que se darían aproximadamente en un proceso de laboratorio. Las moles de salida del lactonitrilo son equivalentes al reactivo limitante, entonces nos dan aproximadamente 5.785 kilogramos al día. Bueno, pasamos al balance de materia del condensador. Vemos aquí que estamos obteniendo los productos que obteníamos anteriormente, los que no queremos y queremos separar. Este balance de materia es muy sencillo porque solo se trata de una separación. Entonces tenemos 250 kilogramos unidos a 44 kilogramos de acetaldehído y obtenemos por separado 250 kilogramos de ácido cianhídrico y 44 kilogramos de acetaldehído. Posteriormente tenemos el balance T301, que es la unión de los dos reactores, el R201 y el R202. Este reactor, bueno, es un poquito más difícil, se pudiera decir, porque ahora tendremos una suma de productos.
Entonces tendremos la suma de el agua, el lactonitrilo y el ácido sulfúrico. Entonces el balance serán las sumas de los productos del R201 y el R202 para darnos 320 litros de agua, 11.570 kilogramos de lactonitrilo y 53 kilogramos de ácido sulfúrico. Bueno, entonces introduciéndonos al segundo balance de la segunda reacción principal del proceso, tendremos a R300. Anteriormente vimos la suma que teníamos era el agua, lactonitrilo y ácido sulfúrico. Según la reacción 2, reaccionará con agua para producirnos la sal de sulfato de amonio y el propiamente dicho ácido láctico. Esta reacción y este balance de materia se lleva a reacción de 8 partes. Entonces, para lactonitrilo tenemos 81.479 moles que están ingresando y de salida tendremos 32.590 kilomoles que están saliendo. Para el ácido sulfúrico tendríamos la suma del lactonitrilo más la suma del ácido sulfúrico menos los 23.000 kilomoles de sulfato. Recuerden que esta reacción se lleva a cabo en un medio, o sea que esta reacción no es 1 a 1. Y esto nos daría como resultado 64.763 kilomoles al día. De ácido láctico estamos obteniendo entonces unos 4.000 kilogramos de ácido láctico al día. Bueno, entonces como último balance de materia general tendremos que sería el de cristalización y purificación. Entonces les voy a explicar un poco sobre qué trata este proceso. El primero es la cristalización del sulfato de amonio, que se hace bajando la temperatura del reactor una vez terminada la reacción de síntesis del ácido láctico. Luego se separan los cristales de sulfato de amonio de la solución mediante centrifugación. La solución resultante contiene ácido láctico con un grado de pureza del 60%, por lo que es necesaria una etapa de purificación del compuesto. Ahí estaríamos en la mitad. El proceso de purificación del ácido láctico consiste en una destilación catalítica que funciona introduciendo sales de amonio a un reactor de flujo pistón, donde se mezcla con metanol y circula a través de un lecho de catalizador. El ácido láctico reacciona con el metalón formando lactato de metilo y agua, como se ve en la reacción 3. El lactato de metilo tiene un punto de ebullición menor al ácido láctico, permitiendo así la evaporación de este. Finalmente se evapora el lactato de metilo mediante una columna de destilación. Se introduce el destilado y agua como un reactivo en un nuevo reactor de flujo de pistón con el lecho catalizador, y el lactato de metilo reacciona con el agua y se forma nuevamente ácido láctico y metanol. Se destila la mezcla anterior mediante una columna de destilación separando el metanol del ácido y finalmente obtenemos ácido láctico de alta pureza, un ácido láctico de 88%. Esto se almacena en tanques listos para comercializar y la solución residual de la destilación se recupera y se almacena para su posterior uso como reactivo en la producción de un nuevo lote de ácido láctico. Entonces aquí estamos viendo que estamos separando ahora sí por parte la sal, el sulfato de amonio. Vemos que estamos obteniendo ácido láctico 8.800 kilogramos al día. También estamos obteniendo la sal, el sulfato de amonio, que son 258 kilogramos, y también pues estamos obteniendo el lactonitrilo. Ven el lactonitrilo que está en la corriente 13, se vuelve a recircular como ya antes dicho para volver a la segunda fase para ahorrar lo más posible. Entonces este balance es un poco sencillo, ya que las reacciones son de separación y de cristalización. Eso se requiere que vamos a tratar de separar los productos, o sea, separar el lactonitrilo, el sulfato de amonio y el ácido láctico. El ácido sulfúrico es la suma de los dos que entran en las dos corrientes, que nos darían 325 kilogramos al día.
Lo mismo ocurre con el sulfato de amonio, lo mismo ocurre con el ácido láctico. Vemos que ahí tendremos 440 kilogramos del día y también 440 kilogramos al día. Estas sumas ocurren por lo mismo de que tendríamos las dos fases. Tendríamos el proceso separado simétricamente, entonces ocurre al doble. En el lactonitrimo tenemos la suma y lo multiplicamos por 2 por la misma reacción, que esta vaina está corriendo al doble. Bueno, por último voy a hablarles de los productos. El producto principal es el ácido láctico. Este puede obtenerse generalmente a partir de la biomasa, que ya hablamos anteriormente de eso, que es el maíz. También se puede obtener del carbón, del petróleo o los líquidos de gas natural y por último por el método sintético. En el proyecto que usamos como base para esta presentación se espera producir ácido láctico por vía sintética mediante la producción catalítica del acetaldehído con el cianuro de hidrógeno y posteriormente se utilizará la hidrólisis ácida para generar ácido láctico. Ya vimos esto anteriormente. Entonces, como productos estamos obteniendo ácido láctico y también estamos obteniendo la sal de sulfato de amonio. Entonces, ¿cuáles son los usos? El ácido láctico se puede emplear en la industria de plásticos generando polímeros y biopolímeros, los cuales son degradables en productos inocuos. Esto hace que sean muy deseables como sustitutos de los polímeros petroquímicos. También se une en la industria química como solubilizador, agente controlador de pH y solventes biodegradables. En la textura textil, su uso se extiende en el curtimiento de pieles de cuero. La industria cosmética lo usa como suavizante alternativo de la glicerina. Es usado también como químico anti-aging para suavizar contornos, reducir el daño producido por la luz solar o para mejorar la textura y el tono de la piel. En general, el aspecto general. Es de aclarar que los cosméticos con ácido láctico pueden aumentar la sensibilidad a los rayos ultravioletas del sol. Entonces, es recomendable utilizar protector solar. Finalmente, en la industria alimentaria se usa como regulador de acidez, acidulante y como conservante. Ahora hablando del producto secundario, que es el sulfato de amonio, entre sus usos se encuentra como fertilizante y como componente para la precipitación fraccionada. Unos datos generales para concluir esto es que esta planta proyecta una capacidad de producción de 3.300 toneladas del año de ácido láctico y unas 2.600 toneladas de sal amoníaca, que es el subproducto. Bueno, para finalizar, este proyecto está realizado por Simón Rodríguez, que soy yo, Carlos Turriago, Julián Martínez y Alison Seinea. Este proyecto tomó como referencia el proyecto final de carrera para la especialidad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Barcelona. El link del proyecto está en la descripción. Gracias por ver el video.